Hola, soy Marina y voy a realizar la tarea 3 de hora de libre configuración. Primero nos dice que creemos la empresa con estos datos, pero esto lo hicimos en la tarea número 1, por lo tanto podemos saltarnos este paso. Como la tarea yo ya la tengo realizada, voy a enseñar cómo he hecho los diferentes puntos de la tarea. En el primer punto nos dice que creemos las cuentas contables. ¿Cómo se realizan las cuentas contables? Pues en nuestro programa le damos a empresa, en el maestro de cuentas, lo abrimos y en esta nueva ventana le daríamos a nuevo y aquí en esta ventana que nos tiene que salir deberíamos de rellenar los datos de todas las cuentas que nos dice el ejercicio. Aquí ponemos el código de la cuenta, la descripción y le daríamos a aceptar y ya se quedaría la cuenta grabada. Todo esto tenemos que hacerlo con todas las cuentas que nos pide el ejercicio. En el siguiente punto tenemos que grabar las cuentas contables con las fichas relacionadas con las fichas de los clientes. Por lo tanto, en el programa podríamos hacerlo a través de esta ventana también, rellenando los datos, y luego el mismo programa nos daría la opción de crear un nuevo cliente. También, después de realizar las cuentas, de crear las cuentas contables, también podríamos hacerlo de la siguiente manera, y es dándole a clientes o, como luego nos va a pedir, proveedores. En clientes se nos abre este fichero y para crear una cuenta de clientes le daríamos a nuevo. Rellenaríamos los datos y se abre nuestra cuenta de clientes. Aquí os voy a enseñar, por ejemplo, la primera que nos pone el ejercicio de María Molina Criado, en la que nos da todos estos datos, y si lo abrimos en el programa nos aparecen todos los datos que anteriormente hemos grabado. También para crear o para ver, en este caso, nuestras fichas de proveedores, seleccionamos en empresa, proveedores, y nos sale todos los proveedores que hemos grabado según nos dice el ejercicio. Como vemos, tenemos a Distribuciones El Pilar, tenemos Omega Logística, por ejemplo, de proveedor, sus datos correspondientes, Arrendamientos Zaragoza, que aquí me voy a parar porque tenemos que asociarle un local, ya que es una operación de arrendamiento de un local de negocio, donde tenemos vinculado nuestro local a este proveedor. En esta ficha vemos que hemos grabado bien los datos que nos dice el ejercicio, ya que tiene que ir vinculado a un local que es el local del negocio, operación de local de negocio, arrendamiento dinerario, le daríamos a aceptar y aquí donde grabamos todos los datos le damos a aceptar y se queda guardado. Pero para ver si hemos grabado bien el local de nuestra empresa, cerramos aquí y en el apartado de empresa seleccionamos y vemos los locales arrendados, que en este caso tendríamos que registrar el local que nos dice el ejercicio. Aquí lo tenemos registrado porque el ejercicio nos dice que debemos de crearlo y vincularlo a este proveedor. En el apartado de, como hemos dicho, de bienes, de empresa, seleccionamos locales arrendados de la empresa y en nuevo lo grabaríamos. Aquí tenemos, como hemos visto, que lo hemos grabado, lo vamos a abrir y comprobamos que lo hemos rellenado bien con los datos que nos dice el ejercicio. Continuamos con la configuración de las carteras de efectos. En este caso habría que crear dos carteras de efectos, tanto de recibos como de pagarés, y añadir un nuevo estado de efecto. ¿Cómo sería este apartado?
Pues aquí en el apartado de tesorería nos vamos a configuraciones y nos vamos a nuestras carteras de efectos. Seleccionamos y en la pantalla que nos aparece en nuevo deberíamos de grabar pagarés y recibos como nos dice el ejercicio. Como vemos ya lo tenemos grabado. Para añadir el nuevo estado de efecto como pagado nos vamos a tesorería, configuraciones y estado de efectos. Esto nos va a indicar las facturas que tenemos, si están pendientes, cobradas. Entonces deberemos añadir un nuevo efecto que es el 08 como pagado. Aquí lo escribiríamos, lo rellenamos, le damos a aceptar y se quedaría guardado. A continuación vemos la configuración de las amortizaciones. En el primer apartado deberíamos de crear estas cuentas que se crean como cuentas normales que hemos explicado anteriormente en el apartado de diario, no, de empresa, en el maestro de cuentas, en empresa, en el maestro de cuentas y crear las cuentas que nos dice el enunciado, que son estas cuentas de aquí. Cuando ya las tengamos registradas en nuestro libro de cuentas, pues el siguiente paso sería crear los grupos de amortización. En este caso tenemos que hacer tanto el de mobiliario como el de transporte. ¿Dónde podemos crear esos grupos de inmovilizados? Le damos a cerrar y también aquí en empresa, en bienes y grupos de amortización. Como vemos, hemos creado dos grupos de amortización que son los que nos indica el ejercicio, el de elementos de transporte y el de mobiliario. Vamos a abrirlo. En el caso de que quisiéramos crearlo, le daríamos a nuevo y rellenaríamos los datos del ejercicio. Como ya lo tenemos creado, lo vamos a abrir para ver que los datos están bien. Por ejemplo, elementos de transporte, vemos que la amortización es de 10 años, anual, con sus cuentas de amortización acumulada y de dotación de amortización. Vemos y comprobamos que es por 10 años, anual y sus cuentas correspondientes. Luego, para crear la ficha de los bienes que van a ir dentro de estos grupos de amortización, los veríamos de esta manera. Nos salimos de esta pantalla y directamente, en vez de como hemos hecho antes en grupos de amortización, directamente le damos a bienes. Y aquí debemos de registrar los bienes que nos dice el ejercicio. Aquí veremos que ya lo hemos registrado cada uno. ¿Ves? Tenemos nuestro grupo, se nos abre aquí los grupos de amortización que hemos creado, tanto de mobiliario como de elementos de transporte. Y si pulsamos sobre mobiliario, vemos que ya hemos creado un tipo de bien mobiliario vinculado a ese grupo de amortización. Pulsamos y aquí vemos todos los datos que nos dice el ejercicio de ese mobiliario de oficina. Le daríamos a guardar y se quedaría guardado en el grupo de amortización que hemos creado antes. Para crearlo simplemente habría que darle a nuevo y rellenamos los datos que nos dice el ejercicio. Aquí vemos el mobiliario de oficina con todos los datos que hemos rellenado y con el grupo de amortización 2, que es el que hemos creado anteriormente, el grupo de mobiliario. Ahora vamos a pasar al asiento de apertura. En el asiento de apertura que nos da el ejercicio debemos de grabarlo en el programa de esta manera. Cerramos los grupos de inmovilizado, de amortización y en diario introducción de asientos porque vamos a introducir unos asientos que van a ser los de apertura. Directamente se nos viene esta pantalla y en la fecha como asiento de apertura pues sería el 1 de enero de 2025. 1, 0, 2, 0, 25.
Le damos a intro otra vez, y aquí ya podríamos grabar lo que nos dice el ejercicio del asiento de apertura. Por ejemplo, en el número de cuenta tendríamos que poner el número de cuenta que se refiere a Banco Central y nos llevaría aquí, que es donde hay que poner el importe. Luego le daríamos a aceptar y si le damos aquí podríamos volver a grabar otro asiento. En los asientos de apertura, mira, os voy a enseñar el que tengo hecho. En el asiento de apertura, cuando graba la cantidad y la cuenta, a veces te aparece una segunda pantalla con los registros del IVA. Como es de asiento de apertura, en este caso tendríamos que cerrar esa pantalla y simplemente grabarlo con la cuenta y el importe. Como vemos aquí en el asiento de apertura que he realizado, la cuenta 572, ponemos de concepto asiento de apertura y el importe. Así con todos los asientos que tenemos. Y si sale tanto los registros de IVA como cartera de efectos, deberíamos de cerrar esa pantalla porque en los asientos de apertura no genera ningún tipo de IVA. Siguiendo el ejercicio, vemos que nos dice que deberíamos de hacer otros asientos. Entre ellos se encuentran compras de mercadería, un alquiler del mes de octubre, tenemos también venta de mercadería, un suministro de electricidad, y voy a realizar uno para que veamos los diferentes tipos de asientos que tenemos que hacer en el ejercicio. En este caso, en compra de mercadería, que se compra el 2 de octubre por distribuciones El Pilar. Vamos a ver cómo se realizaría en el programa. En introducción de asientos, diario introducción de asientos, nos vamos hasta fecha. Como era el 2 de octubre, ponemos el 02 del 10 de 2025. Le damos a intro y deberemos de poner la cuenta que nos dice el ejercicio, que es la de distribuciones El Pilar, la 4400001. Nos vamos a ello. Distribuciones El Pilar, aquí como lo hemos grabado anteriormente en la cuenta nos sale el concepto que va a ser de distribuciones El Pilar y el número de factura que deberemos de poner es el 0625. 0625, le damos a intro y aquí ponemos la totalidad de la factura, que es 326,70. Le damos a intro y nos tiene que salir la ventana del registro de IVA que anteriormente en el asiento de apertura tendremos que cerrar. Aquí nos dice que ya existe un registro porque ya lo tendríamos hecho. Voy a inventarme otro asiento de este tipo para que podamos ver cómo se realiza. De todas maneras no lo vamos a hacer, ahora lo cerramos y se queda sin guardar, simplemente para que veamos. Este es el registro de IVA que nos sale cuando anotamos algún asiento. Entonces aquí tenemos que comprobar que el IVA sea del 21% y que son todos los datos que nos dice el ejercicio. La base imponible 270 euros, la cuota de IVA. Entonces si le damos a aceptar, el programa solo genera el asiento. Después de esta pantalla, a ver, vamos a darle a aceptar. Después de esta pantalla, si vemos que todo está bien, nos surge una pantalla de esta es la cuenta a la que va el asiento. Le damos a aceptar y nos saltaría también esta, la de nuevo efecto a pagar, porque aquí tenemos que ver si se paga en el mismo día o es un pagaré. En este caso es un pagaré que se paga el 1 de noviembre. Por lo tanto, rellenamos los datos. Como es un pagaré
Es muy importante poner tipo de cartera